Regresamos aquí a Prohibido Callarse. Le decía que tenemos un tema realmente importante y ese es lo que está sucediendo en Colombia. Tenemos un grupo de amigos con los cuales vamos a analizar este tema desde diferentes ángulos, puesto que hay diferentes noticias que están llegando pues a nuestra mesa de trabajo. Está con nosotros Juan Luis Vega, abogado, como todos ustedes saben, activo no solamente en la política colombiana, sino en la política norteamericana, y para mí es un placer darle la bienvenida. Está también Juan Pablo Salas, colega de Caracol 1260, donde tenemos tantos amigos, donde hay tanta gente que están haciendo muy buen radio y muy buen periodismo. Juan Pablo, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Está también con nosotros Manolo González Moscote, colega de allá de Univisión Radio, donde continúa laborando y en muchas ocasiones ustedes lo han podido escuchar, así que para mí es un placer dar la bienvenida a Manolo González Moscote y a Cristian Manceras, editor de la Tribuna Colombia US. Muchas gracias a los cuatro por estar aquí con nosotros. Vamos a incorporar a Juan Camilo, que va a poner en contexto una noticia que acá ha sucedido en las últimas horas y que realmente ha causado tribulación en grandes sectores de la población colombiana, tanto dentro como fuera del país, y además una gran preocupación. Adelante, Camilo. Roberto, si algo hemos dicho en Prohibido Callarse desde hace varios meses es que el proceso de paz en Colombia entre el gobierno de Santos y las FARC es algo que le compete a todo Latinoamérica y pasa por un momento crítico. Ahora, después de que llegara a La Habana uno de los cabecillas de esta guerrilla colombiana, conocido como El Paisa, una de las personas más sanguinarias y el artífice de uno de los momentos más tristes de la historia de Bogotá, cuando nos vimos víctimas del terrorismo. Este es El Paisa. Hernán Darío Velázquez, antiguo sicario del cartel de Medellín, fue reclutado por las FARC para fundar la columna Teófilo Forero, que se encargó de la seguridad del secretariado durante los diálogos de paz del Caguán. Al mismo tiempo empezó una racha de hechos violentos, entre ellos un secuestro masivo en Neiva y la masacre de los concejales de Rivera Huila. Su nombre se dio a conocer a nivel nacional el 7 de febrero de 2003, cuando ordenó el atentado al Club El Nogal, donde murieron 36 personas. Hace más de un año los negociadores de las FARC en Cuba habían solicitado su presencia, pero el gobierno había negado esta petición. Con su llegada, las FARC buscan acabar los rumores sobre una supuesta oposición al proceso de paz. Este tema final es crítico, Roberto. Con esto lo que ellos buscan es acabar el rumor de la oposición, porque ya hemos visto en otros procesos de paz en Colombia y en otros países cómo al momento de la desmovilización hay algunas columnas, algunos grupos externos que tratan de o dicen que se desmovilizan, pero realmente no lo hacen, y lo que terminan es formando bandas criminales que siguen delinquiendo. Este es un personaje que era originalmente un delincuente no guerrillero, no hace parte de los grandes ideólogos de las FARC, o llamados ideólogos. Lo que es una persona que es básicamente un delincuente, un terrorista, y con su reclutamiento y tras el mismo lo que están mostrando es, si logramos que estas personas, las más terribles, vengan con nosotros a negociar a La Habana, lo que estamos demostrando es una unidad en el frente y en la verticalidad de la guerrilla colombiana. Vamos a ver si eso precisamente ayuda o termina por entorpecer el proceso. Empiezo contigo, Manolo. Es tremendamente difícil, aún, me imagino para ustedes, y no voy a hablar yo por los colombianos, me imagino que para todos ustedes, independientemente de la postura que se tenga con el proceso de paz, ver este personaje en La Habana legitimizado en una conversación de paz, un terrorista, tiene que ser tremendamente doloroso. Mire, yo lo he dicho aquí en su programa en múltiples oportunidades, la no verticalidad de poder dentro de las FARC lo demuestra. Este señor, criminal asesino, que tiene un prontuario, quizás a nadie se le ha condenado tanto en Colombia, en los estrados judiciales, como a él, por todo su prontuario. ¿Qué sucede? ¿Por qué llega a La Habana? Es porque sencillamente no están de acuerdo dentro de las mismas filas de la FARC de los acuerdos que se están llegando en La Habana. Él llega a La Habana para saber a ciencia cierta qué se está negociando. ¿Y sabe por qué? Porque una de las cabezas que está en juego en La Habana es la de él. Por eso él llega a La Habana, porque si se van a cumplir supuestamente, entre comillas, el proceso de justicia transicional, él va a ser quizá el que más años va a tener que pagar dentro de lo que hay para denunciar y para que usted salga beneficiado tiene que contar todos sus crímenes. Y a este señor seguramente le tocará la mayor tajada. A eso llega él a La Habana, a tratar de que ese problema que él va a tener con la justicia a futuro sea minimizado. Juan Pablo, pero de todas maneras, y esto sin lugar a dudas, tu explicación yo creo que la puede entender cualquiera, ¿no? Pero de todas maneras hay otros que no la van a entender de una manera tan clara y lo que va a terminar perjudicando las posibilidades de legitimizar el proceso de paz ante el resto del pueblo colombiano, que lo tiene que refrendar en algún momento y decidir si lo va a aceptar o no. ¿No hace esto mucho más difícil para el pueblo colombiano aceptar pues este proceso de paz?
y apoyarlo. Claro que lo hace mucho más difícil y este tipo de decisiones lo hacen cada vez más difícil, pero esa es la transición que hay que vivir, ese es el proceso de paz. El proceso de paz no es un proceso, ya no fue un proceso de eliminación de los enemigos, eso quedó demostrado que no era posible. Si se va a llevar adelante una negociación, la negociación se hace y se realiza con esos enemigos. Entonces, el hecho de que un personaje como el Paisa esté en La Habana es indicativo de que las FARC están haciendo el mejor esfuerzo, no el que más le gusta a los colombianos, pero internamente en sus filas para atraer a las fichas más peligrosas de las FARC y pacificarlas con el resto de la organización. De otra manera no va a funcionar. Ahora, discúlpame, te agrego lo siguiente, la impopularidad del presidente no es del presidente en sí, sino de las FARC. Él está asumiendo como un escudero la impopularidad. Voy a explicar esta parte que no te la entendí. El presidente tiene una popularidad terrible. Hace unos días lo abucharon en Valledupar. La razón por la que la gente no ve al presidente con popularidad es porque él está asumiendo el costo político de llevar a las FARC a la mesa de negociación. Pero también una economía que está de picada. No solamente eso, claro. O sea, hay serios factores estructurales en la política económica del presidente que no le han dado buenos resultados y que le estaban haciendo pagar un costo político también tremendamente alto, independientemente del proceso de paz. Sí, pero lo que la gente tiene en la mente es claro, exactamente. Pero algo para reseñar, lo que ellos dicen es evidentemente cierto. ¿Quiénes son los que ellos dicen? Lo que estamos hablando de Alias el Paisa y la popularidad del presidente. Pero lo que hay que tener claro es que Alias el Paisa también va a La Habana porque estamos hablando de una impunidad rampante de toda esta mano de líderes guerrilleros. El hecho de que estos sujetos, a través de esa justicia transicional, no van a pagar los años que deberían de pagar de cárcel, es lo que tiene enardecida a la población colombiana. Eso sumado al hecho de, y Santos no es impopular por el tema de la FARC, es impopular porque es un traidor, no solamente ¿Traidor a quién? A las políticas que lo eligieron en primer término y al pueblo colombiano. Es que creo que hay un contexto importante para reseñar a la gente. El proceso de paz nos interesa a todos, eso es algo que ninguno vamos a discutir aquí, independientemente de la tendencia política. Pero es cómo la estamos alcanzando y qué vamos a entregar a este grupo guerrillero, porque a mí no me cabe la menor duda que se va a legalizar a estos líderes guerrilleros y van a quedar grupos remanentes de la FARC que van a estar con el negocio del narcotráfico y van a seguir delinquiendo. Y lo que es más preocupante son todas estas zonas que van a quedar en donde se van a desmovilizar o van a entregar las armas a estos sujetos. ¿Qué va a pasar en esas zonas? Y el peligro está es que si esas zonas se van a convertir posteriormente en otra zona de distensión en donde se va a volver un laboratorio del crimen para seguir secuestrando y aterrorizar a la población colombiana. Bueno, yo sí estaría en desacuerdo aquí con los compañeros porque por un lado hay que entender que la guerrilla es un grupo beligerante que tiene también sus condiciones, es decir, ellos no son desde el punto de vista teórico realmente una banda de delincuentes, sino que es una organización que viene estructurada desde hace 50 años y tampoco pueden llegar a la mesa a que el gobierno les diga qué tienen o qué no tienen que hacer. Si ellos vinculan a personas que han estado en sus filas haciendo operaciones militares, pues eso es eso. Aquí no estamos tirando confites, o sea, es una guerra y en la guerra hay lugartenientes, que unos más bravos que otros. Al parecer es una de las personas más sanguinarias y ha venido en una línea que obedece a los mandatos de las regulaciones de una guerra de guerrillas. Es que esto no es sentarse a conversar con el enemigo y tú qué piensas que deberíamos hacer o yo qué no, es que eso es una cosa donde los militares también les han dado, donde los militares han hecho también sendas cosas muy graves a la población y entonces aquí no podemos pensar entonces que la guerrilla sí tiene que sentarse como una mansa paloma y que el gobierno es el que va a venir a decirle qué es lo que tiene que hacer. Eso por un lado. Y por otro lado, también un asunto muy importante es que obviamente van a quedar remanentes. Esto ya pasó en la década de los 80 y cuando en la constituyente del 90, cuando varios grupos se desmovilizaron y otros quedaron. Pasó también cuando se desmovilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia, quedaron grupos remanentes. Los grupos remanentes es algo que va a quedar sí o sí. Se está estructurando una paz sobre la base de un consenso y el presidente ni es un traidor al pueblo colombiano, que ¿qué es el pueblo colombiano? O sea, ¿quién es el pueblo colombiano? Las señoras que salen a batir a las señoras amas de casa, ¿eso es el pueblo colombiano? ¿O el pueblo colombiano son los intelectuales que generalmente siempre están apoyando ideas mucho más progresistas? ¿Qué es el pueblo colombiano? Es una idea difusa, pero además no es un traidor a una causa que la gente también demanda. Mire cuántas personas han muerto este año, muchísimo menos de lo que venían muriendo antes, entonces creo que es un criterio que también se tiene que tener en cuenta. Te voy a pasar a ti después precisamente, adelante. Pues algo muy puntual, es que creo que el país denuncia traición, porque creo que es un pueblo a nivel general que ha sido víctima de un grupo terrorista, yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. No podemos hablar de un grupo beligerante cuando de manera sistemática durante 50 años se han dedicado a masacrar al pueblo colombiano, y estamos hablando a nivel general, no solamente a las clases menos favorecidas, sino también a las clases oligarcas y las clases clase media alta. Entonces, si eso es un grupo que defiende al pueblo que me menciones,
¿Qué, digamos, triunfo social tiene la FARC o el ELN en beneficio del pueblo colombiano? No, creo que los triunfos sociales los han adquirido en favor de ellos, beneficios personales, grandes fortunas en el exterior. Entonces, el contexto general es ese. Si hay una guerrilla que lucha por el pueblo, ¿dónde están los triunfos sociales de ese grupo en favor del pueblo que dicen beneficiar? Porque están dedicados prácticamente a destruirlo y no a beneficiarlo. Nos olvidamos de la historia. Las guerrillas en Colombia no surgen simplemente porque a alguien se le ocurrió la idea de ir a enmontarse. Las guerrillas en Colombia surgen como parte de un proceso histórico en el cual había una estructura que había utilizado las herramientas del Estado para reprimir y oprimir y para tomar control de regiones del país. Ahí es donde surgen las guerrillas. Ahora, una guerrilla de 50 años, reducirla a la expresión que acabas de utilizar tú, de decir que es simplemente ha estado sistemáticamente masacrando. Si tú le preguntas a los guerrilleros, ellos van a decir es que el Estado sistemáticamente ha estado masacrando al pueblo. Es el mismo discurso utilizado en las dos direcciones opuestas donde no hay un encuentro. El problema de la paz, los dos son unos hechos reales, los dos son hechos reales. Ha habido una guerra y la guerra ha generado altísimos volúmenes de víctimas, 250.000 víctimas en los últimos años y son muchas más, pero esta división tiene que llegar a un punto de encuentro. Es muy fácil para muchas personas acusar a la guerrilla de sus crímenes y olvidar o ignorar los crímenes del Estado, como es muy fácil para los paramilitares. Es que no hemos hablado aquí del paramilitarismo. El paramilitarismo le ha hecho tanto daño a la nación como la guerrilla. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. A sentarnos, a hablar mal de la guerrilla y sus crímenes, porque los tienen y bastante. Y se nos olvidan los paramilitares. Creo que estamos olvidándonos una parte importante de la historia de esta sangrienta guerra. Vamos a borrarlo cuando regresemos para no interrumpirlo a ninguno de ustedes, porque este es un tema tremendamente dramático. Como decía Camilo, a nadie le puede ser ajeno lo que sucede en Colombia, a ningún latinoamericano le puede ser ajeno. De la suerte de la paz en Colombia, de la suerte de Colombia, se va a jugar todo el hemisferio. Regresamos en solamente unos segundos.